¿Alguna vez has sentido que estás cansada, pero no es un cansancio del cuerpo? Que duermes, descansas, paras un poco, y aún así hay algo en ti que sigue agotado, como si la vida que estás viviendo pidiera un esfuerzo constante que no sabes explicar. No es tristeza clara, no es ansiedad evidente, no es un problema concreto, es una sensación extraña, una incomodidad silenciosa, un peso leve, pero persistente. Una especie de esto no debería sentirse así. Y lo más desconcertante es esto. Desde afuera, todo parece estar bien. Tienes una rutina, tienes relaciones, tienes compromisos, tienes una vida que, en teoría, funciona. Pero por dentro, algo no encaja. ¿Te ha pasado sentir que tu energía desaparece en ciertos lugares? ¿Que tu cuerpo se tensa con ciertas personas, sin motivo aparente? ¿Que después de algunas conversaciones quedas vacía, como si algo te hubiera drenado? Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si no hay nada malo? ¿Por qué no logro estar en paz, incluso cuando debería? Tal vez nadie te lo dijo nunca, pero escúchame con atención. No todo cansancio es físico. No toda inquietud es mental. No toda angustia es emocional. A veces, es el cuerpo reaccionando a una vida que ya no combina contigo. Y el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Hay señales que no llegan como pensamientos. Llegan como sensaciones. Un nudo en el estómago que aparece siempre en el mismo tipo de situación. Una presión en el pecho cuando dices algo que no querías decir. Un cansancio repentino cuando entras en ciertos lugares. Una tensión en los hombros que no se va, aunque el día haya sido normal. Y tú sigues adelante. Porque aprendiste a funcionar así. Aprendiste a no escuchar demasiado al cuerpo. A callar lo que incomoda. A aguantar lo que pesa. A adaptarte sin preguntar. Pero el cuerpo no se adapta como la mente. El cuerpo no racionaliza. No justifica. No se convence. El cuerpo siente. Por eso reacciona cuando algo no está alineado contigo. Aunque tú todavía no lo aceptes. Aunque tú todavía no lo entiendas. Aunque tú todavía no quieras verlo. Tal vez por eso últimamente te cuesta respirar profundo. Tal vez por eso tu cuerpo se tensa sin aviso. Tal vez por eso te sientes agotada después de encuentros que no fueron nada. No fue nada para la mente, pero fue todo para el cuerpo. Porque el cuerpo percibe cuando estás forzándote. Cuando estás sosteniendo una versión tuya que ya no es real. Cuando estás ocupando un espacio que no te representa. Y entonces aparecen esas señales pequeñas, casi invisibles, que tú normalizas. Ese suspiro constante. Ese deseo de irte antes. Ese silencio interno que se apaga cuando hablas con alguien. Ese no tengo ganas que no sabes explicar. No es pereza. No es falta de motivación. No es debilidad. Es tu cuerpo diciendo, esto no es para mí. Esto no me hace bien. Esto ya no combina. Pero en lugar de escucharlo, te exiges más. Te dices que tienes que ser fuerte, que tienes que adaptarte, que no puedes fallar, que no es para tanto. Y ahí empieza el verdadero desgaste, porque cuando no escuchas al cuerpo, el cuerpo sube el volumen. Lo que empezó como incomodidad, se vuelve tensión. Lo que era tensión, se vuelve cansancio. Y lo que era cansancio, se vuelve una sensación constante de estar viviendo a contracorriente. Y lo más peligroso es esto. Te acostumbras. Te acostumbras a vivir cansada. Te acostumbras a vivir tensa. Te acostumbras a sentirte fuera de lugar. Te acostumbras a sobrevivir. Hasta que un día te das cuenta de algo inquietante. Ya no recuerdas cómo se siente estar en paz sin esfuerzo. Y entonces crees que el problema eres tú. Pero no lo eres. El problema es que estás intentando vivir una vida desde un lugar interno que ya no te sostiene. El cuerpo lo sabe.
Siempre lo supo. Por eso se contrae cuando dices que sí, pero querías decir que no. Por eso se apaga cuando aceptas algo que te duele. Por eso se tensa cuando te quedas donde ya no creces. El cuerpo no castiga. Protege. Protege tu verdad incluso cuando tú la traicionas. Protege tu esencia incluso cuando la ignoras. Protege lo que eres, aunque tú todavía no estés lista para verlo. Y tal vez esa sea la razón por la que últimamente sientes que algo en ti está pidiendo espacio. Silencio. Honestidad. No porque estés rota, sino porque estás creciendo fuera del lugar donde te quedaste. Voy a decirte algo que tal vez no te guste escuchar. No todo lo que llamas ansiedad es ansiedad. No todo lo que llamas cansancio es cansancio. No todo lo que llamas confusión es confusión. Muchas veces es el resultado de haberte adaptado demasiado tiempo a una vida que no era para ti. Y sí, duele escucharlo, porque adaptarse siempre fue visto como algo bueno, maduro, responsable, necesario. Te adaptaste para no perder. Te adaptaste para no decepcionar. Te adaptaste para encajar. Te adaptaste para ser querida. Te adaptaste para sobrevivir. Y funcionó. Por un tiempo. Pero nadie te explicó el precio. El precio de adaptarte demasiado es empezar a desaparecer poco a poco. No desapareces de golpe. Desapareces en detalles. En lo que ya no dices. En lo que ya no pides. En lo que ya no sientes. En lo que ya no sueñas. Te vuelves funcional. Eficiente. Correcta. Pero internamente te vacías. Y como no sabes ponerle nombre a ese vacío, dices que es ansiedad, que es estrés, que es la vida adulta, que es normal. No, no es normal vivir en constante tensión interna. No es normal sentir alivio solo cuando estás sola. No es normal sentir cansancio solo por existir. No es normal sentir que tu energía se apaga para poder convivir. Eso no es ansiedad. Es autoabandono silencioso. Y ahora viene el golpe más directo. Te acostumbraste tanto a adaptarte, que empezaste a confundir adaptación con personalidad. Dices, yo soy así. Siempre fui así. Es mi manera. No, esa es la versión tuya que aprendió a no incomodar. La versión que aprendió a ceder antes de pedir. La versión que aprendió a callar antes de ser rechazada. La versión que aprendió a encogerse para no perder amor. Y esa versión está cansada. Por eso tu cuerpo grita lo que tu mente sigue justificando. Por eso tu cuerpo se tensa donde tú dices, no pasa nada. Por eso tu cuerpo se apaga donde tú dices, es lo que hay. Ahora, respira conmigo un segundo. Porque aquí viene el alivio. Nada de esto significa que hiciste algo mal. Significa que hiciste lo que pudiste. Con la conciencia que tenías en ese momento. Te adaptaste porque no sabías otra forma. Porque necesitabas pertenecer. Porque necesitabas protección. Porque necesitabas amor. Y eso no te hace débil. Te hace humana. Pero llega un punto en la vida en que seguir adaptándote duele más que empezar a ser honesta contigo. Y ese punto suele anunciarse con el cuerpo, con cansancio, con irritación, con una incomodidad constante, con una sensación profunda de esto ya no me representa. No es que estés fallando, es que estás despertando. Y despertar siempre incomoda, antes de liberar. Hay un momento en la vida en que el cuerpo deja de sugerir y empieza a exigir. Ya no son señales suaves. Ya no es solo incomodidad pasajera. Ya no es ese cansancio que viene y va. Es una sensación constante de límite, como si algo dentro de ti dijera, hasta aquí. No más. No puedo seguir así. Y lo más inquietante es que ese límite no siempre aparece cuando todo va mal.
A veces aparece cuando todo parece estar en orden. Cuando la vida funciona. Cuando cumples. Cuando haces lo que se espera de ti. Cuando desde afuera nadie sospecha nada. Pero por dentro, hay una resistencia silenciosa. El cuerpo empieza a cerrarse donde antes se abría. Empieza a tensarse donde antes fluía. Empieza a cansarse de cosas que antes toleraba. No porque esas cosas se hayan vuelto peores, sino porque tú ya no eres la misma. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar. El cuerpo no se rebela contra la vida. Se rebela contra la mentira. Contra la mentira de fingir que algo te hace bien cuando no. Contra la mentira de sostener vínculos que te apagan. Contra la mentira de permanecer donde ya no hay verdad. Por eso empiezas a sentir rechazo sin causa lógica. Por eso algo en ti se contrae antes de ciertos encuentros. Por eso tu energía se va sin explicación. No es capricho. No es exageración. No es ingratitud. Es coherencia interna intentando nacer. El cuerpo no entiende de compromisos sociales. No entiende de debería. No entiende de así son las cosas. Entiende de verdad o mentira. De alineación o fractura. Y cuando llevas demasiado tiempo viviendo desde un lugar interno que no te representa, el cuerpo cobra la cuenta. No con castigo. Con honestidad. Te quita la energía donde ya no debes estar. Te quita la paz donde ya no perteneces. Te quita el entusiasmo donde ya no hay crecimiento. Porque seguir teniendo energía para todo sería condenarte a quedarte. Y el cuerpo no quiere que te quedes en una vida que ya no es tuya. Por eso empieza a decirte que no, aunque tú sigas diciendo que sí. Por eso se apaga cuando tú te fuerzas. Por eso se cierra cuando tú insistes. Por eso se resiste cuando tú te traicionas. Y entonces aparece esa sensación profunda y difícil de explicar. La sensación de estar viviendo desde un lugar que no eres tú. Haces cosas que no te representan. Aceptas dinámicas que no te reflejan. Respondes desde una versión tuya que ya no reconoces. Y eso desgasta más que cualquier problema externo. Porque no hay cansancio más profundo que el de no poder ser quien eres en la vida que estás viviendo. Aquí viene algo importante, y al mismo tiempo, aliviante. Si el cuerpo está protestando, es porque todavía estás viva por dentro. Todavía hay algo en ti que no se rindió, que no se apagó, que no aceptó vivir a medias. El cuerpo no se queja cuando ya no hay esperanza. Se queja cuando hay verdad atrapada. Por eso incomoda. Por eso empuja. Por eso insiste. No para destruir tu vida, sino para devolverte a ti. Y quizás todavía no sepas qué cambiar. Ni cómo. Ni por dónde empezar. Pero si el cuerpo ya no negocia, es porque el momento de escuchar ya llegó. Hay algo que casi nadie te enseña a observar. No es solo qué vida estás viviendo. Es desde dónde la estás viviendo. Porque dos personas pueden tener rutinas parecidas, problemas parecidos, relaciones parecidas. Y aún así, una sentirse en paz. Y la otra sentirse constantemente agotada. La diferencia no está en la vida. Está en el lugar interno. Existe un punto interno desde el cual miras todo. Un lugar silencioso desde el cual interpretas lo que te pasa. Un espacio interno que filtra cómo amas, cómo eliges, cómo reaccionas, cómo permaneces. Y la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que ese lugar existe. Creen que viven desde el presente, pero en realidad viven desde una emoción antigua. Creen que toman decisiones ahora, pero reaccionan desde un miedo que nació hace años. Creen que son así, pero solo están habitando un lugar interno que nunca revisaron. Y ese lugar interno no siempre es consciente. A veces es un lugar de carencia. A veces es un lugar de defensa. A veces es un lugar de espera. A veces es un lugar de miedo. A veces es un lugar de adaptación.
Y cuando vives mucho tiempo desde un lugar interno equivocado, la vida empieza a sentirse pesada, aunque no sea necesariamente dura, porque todo esfuerzo se duplica cuando no estás viviendo desde donde eres. El cuerpo siente eso con mucha claridad. Siente cuando eliges desde la necesidad y no desde el deseo. Siente cuando te quedas por miedo y no por verdad. Siente cuando aceptas por costumbre y no por coherencia. Y entonces el cuerpo se agota. No porque la vida sea demasiado, sino porque el lugar interno desde donde la sostienes ya no te pertenece. Por eso hay personas que cambian de trabajo, de ciudad, de relación, de rutina, y siguen sintiéndose igual, porque no cambiaron el lugar interno, solo cambiaron el escenario. El cansancio profundo no viene de lo que haces, viene del lugar desde donde lo haces. Y tal vez por eso últimamente sientes que nada termina de llenarte, que incluso cuando algo mejora, el alivio dura poco, que vuelves a sentir ese mismo vacío sutil. No es que seas insatisfecha, es que estás intentando vivir una vida nueva, desde un lugar interno viejo, y ese lugar ya no sostiene. Por eso el cuerpo incomoda, por eso el cuerpo presiona, por eso el cuerpo dice basta, porque seguir viviendo desde ahí sería seguir traicionándote. Y aquí aparece una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el problema no es la vida que tienes, sino el lugar interno desde donde la estás viviendo? Esa pregunta no busca respuesta inmediata, busca conciencia. Porque cuando empiezas a mirar hacia adentro, y te preguntas desde dónde estás eligiendo, desde dónde estás amando, desde dónde estás quedándote, algo empieza a moverse. Todavía no es cambio. Todavía no es claridad total, pero ya no es inconsciencia. Y ese es el inicio real de cualquier transformación. Hay un precio que casi nadie calcula cuando decide no cambiar nada, porque no cambiar también es una decisión, solo que es silenciosa, lenta, disfrazada de normalidad. El precio no llega de golpe, llega en cuotas. Lo pagas cuando sigues diciendo sí, mientras algo en ti se encoge. Lo pagas cuando sigues quedándote en lugares donde ya no creces. Lo pagas cuando sigues actuando como una versión tuya que ya no es real. Y al principio parece poco soportable, manejable, pero con el tiempo empieza a doler de otra forma. No es un dolor escandaloso. Es un desgaste interno. Empiezas a perder entusiasmo, a perder claridad, a perder conexión contigo. Te vuelves más reactiva, más cansada, más irritable, menos presente. Y lo peor no es eso. Lo peor es que empiezas a normalizarlo. Empiezas a decirte que así es la vida, que nadie está plenamente bien, que todas se sienten así, que no se puede pedir más. Y sin darte cuenta, bajas el estándar de lo que consideras estar viva. Ese es el precio real. No es el cansancio. No es la ansiedad. No es el vacío. Es acostumbrarte a vivir sin plenitud. El precio de no cambiar el lugar interno es empezar a existir en modo supervivencia. Haces lo que hay que hacer. Cumples. Respondes. Funcionas, pero ya no te habitas. Y aquí viene una verdad dura, pero necesaria. El cuerpo puede aguantar mucho, el alma no. Por eso, cuando ignoras ese llamado interno, durante demasiado tiempo, la vida empieza a presionarte desde afuera. Hay algo que cambia por completo la forma en que miras tu vida, cuando lo entiendes de verdad. No todo lo que incomoda viene para ser eliminado. Algunas cosas incomodan, porque vienen para ser atravesadas. Ese malestar que no sabes explicar, ese cansancio que no se va, esa sensación persistente de ya no puedo vivir así. No siempre es señal de que algo está mal contigo. Muchas veces es señal de que ya no puedes seguir igual. Es transición.
Y las transiciones nunca son cómodas, porque ocurren entre lo que ya no eres y lo que todavía no sabes cómo ser. En ese espacio intermedio, nada termina de encajar. Lo viejo ya no funciona. Lo nuevo todavía no se sostiene. Y tú quedas ahí, incómoda, confundida, sensible, no porque estés perdida, sino porque estás saliendo. El problema es que nadie nos enseñó a reconocer los síntomas de una transición interna. Nos enseñaron a corregirnos, a calmarnos rápido, a volver a funcionar, pero no a escuchar lo que se está moviendo por dentro. Y cuando una transición no es escuchada, se vive como crisis, como ansiedad, como colapso, como fallo personal, cuando en realidad es una reubicación interna pidiendo espacio. Por eso empiezas a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensar. Por eso ya no te satisfacen respuestas viejas. Por eso ciertas dinámicas empiezan a doler más. Por eso ya no puedes ignorar lo que antes ignorabas. No es que te volviste más complicada, es que te volviste más consciente. Y la conciencia siempre incomoda. Antes de ordenar, en una transición interna, no necesitas todas las respuestas. Necesitas honestidad. Honestidad para reconocer que algo cambió en ti, que ya no eres la misma, que ya no puedes seguir viviendo desde el mismo lugar interno. Porque seguir ahí sería traicionarte. La transición aparece cuando una versión tuya ya cumplió su función. Esa versión que se adaptó, que sostuvo, que aguantó, que sobrevivió. No fue un error. Fue necesaria, pero no es eterna. Y cuando intentas quedarte en ella más tiempo del que corresponde, la vida se vuelve pesada. Por eso duele. Por eso incomoda. Por eso empuja. No para castigarte, para moverte. La transición no pide velocidad. Pide presencia. No pide que sepas todo. Pide que no te mientas. Porque el verdadero bloqueo no es no saber qué hacer. Es seguir haciendo lo mismo, desde un lugar interno que ya no te representa. Y quizás ahora empieces a notar algo distinto, que ese malestar no te está debilitando, te está afinando, te vuelve más sensible a lo que no es verdad, más consciente de lo que no encaja, más clara sobre lo que ya no quieres sostener. Eso no es pérdida de estabilidad, es cambio de eje. Y aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde te mueves, hay algo que ya es evidente. No puedes volver a vivir como antes. Y eso, lejos de ser un problema, es una señal profunda de crecimiento interno. Tal vez ahora empieces a entender algo esencial. No necesitas cambiar toda tu vida. No necesitas tomar grandes decisiones de inmediato. No necesitas huir, romper, reinventarte de golpe. Lo que necesitas es cambiar el lugar interno desde donde estás viviendo. Porque cuando ese lugar cambia, la vida empieza a ordenarse sola. Las decisiones se vuelven más claras. Los límites aparecen sin culpa. El cuerpo se relaja. La mente deja de luchar. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de ser incoherente. Cuando te mueves desde un lugar interno que te representa, ya no necesitas forzarte tanto. Ya no necesitas justificarte. Ya no necesitas traicionarte para encajar. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas respetarlo. El cuerpo no se equivoca. La incomodidad no aparece por error. La transición no llega sin motivo. Todo eso surge cuando ya no puedes seguir viviendo desde un lugar interno que te queda pequeño. Y quizás, solo quizás, no estés perdida. No estés fallando. No estés rota. Tal vez estás despertando a un lugar más honesto dentro de ti. Y desde ahí, la vida empieza a sentirse posible otra vez.